Muchísimas gracias por darnos paso. Estamos aquí, mi compañera Yodra y yo, para hablarles de refactoring. ¿Quieres presentarte un poco, Yodra? Hola, buenos días. Mi nombre es Yodra, o Yodra, como me dijeron antes. Y nada, soy compañera de Carlos en LeanMind, desde los comienzos de LeanMind. Y bueno, hoy queremos comentar un poco nuestra experiencia en Refactor y un poco qué nos puede aportar más valor, ¿no?, a la hora de hacer Refactor. ¿Quieres que comparta ya o...? Sí, vamos a usar, Yodra, si te parece, la que yo te compartí como alternando, porque vi algunos errores. Y pues yo me presento también, soy Carlos Ble. Algunas personas me conocen porque autopubliqué un libro sobre TD allá por 2010. Y el año pasado escribí un libro totalmente nuevo con un título, con el mismo título, que con las cosas buenas y malas que eso tiene, de que en Goodreads la gente tenía muy mal feedback del primer libro y ahora quedan como del nuevo, aunque el nuevo no tiene nada que ver. Entonces se pueden animar a leer ese libro. Queremos que esta sesión sea muy participativa y entonces vamos a pedirles que en el chat escriban todo lo que piensen y bueno, le vamos a hacer preguntitas también para que nos respondan y entonces sea una cosa de conversar, no de que les vamos a dar aquí un discurso, sino de ir conversando. Entonces vamos a ponerles algunos ejemplitos de código y algunas preguntitas. Si yo no me equivoco, arranca Yodra. Sí, ya estoy compartiendo. Bien. Perdón. ¿Ven bien la pantalla? Sí. Sí, yo sí la veo. Va, perfecto, gracias. Vale, Gracias por el feedback. hay un segundo que no tengo el chat por aquí. Vale. Si queréis yo lo gestiono Yodra y mientras tú presentas yo gestiono el chat. Vale. Bueno, vamos a empezar a romper el hielo con una pregunta. Las iré alternando luego con otra pestaña porque hemos tenido un pequeño problema, pero creo que esta sí está bien. La primera sería, ¿qué refactor tiene mayor ROI? ¿Se animan a escribir un numerito en el chat como respuesta? ROI como retorno de inversión. Exacto. Bien, Vamos, empezamos a ver anímense. respuestas en el chat. No tengan miedo, solo va a salir su nombre y vamos a saber quiénes son. Genial. Genial. Bueno, parece que va ganando el 3. El 4 también sale por ahí, el Sprout Method. Y bueno, un poco sí, ¿no? En este caso, el 3 creo que es uno de los refactores más simples que podemos realizar y que mayor retorno de inversión nos aporta. En ocasiones nos encontramos código con nombres un poco ilegibles, como pueden ser abreviaturas, como en el ejemplo que vemos que se incluyen caracteres, la primera letra, ¿no?, de la palabra. Haciendo un simple cambio de los nombres de las variables, constantes, métodos, etc., nuestro código puede ser mucho más comprensible. No debemos olvidar que nuestro código lo van a leer otros programadores que a lo mejor no tienen este contexto y que una de las cosas que creo que debemos hacer es intentar transferir el conocimiento del negocio a nuestro código. Durante la presentación tenemos algunos shortcuts que podemos utilizar en JetBrains, en los IDEs de JetBrains, y que nos facilitan mucho a la hora de hacer muchos de estos refactors, ¿no? Los hacen automáticamente y bueno, les queda ese tip por ahí. También comentarles que
que de esto sacamos una infografía y ya está publicada en Twitter, ¿vale? Luego, si quieren, les paso el enlace. Y vamos con... Me preguntan sobre cuál era el tip del rename. O sea, sería como cuál es la ventaja del rename, ¿no? Entiendo. Bueno, no estoy seguro. Sí. Sí, comenta, Carlos, si quieres. Es que no estoy seguro de cuál es la pregunta con el tip del rename. Pero bueno, quizás es por el rollo. O sea, lo que queríamos decir, Yodra y yo, es que la inversión que haces en un rename es muy poquito y lo que ganas es mucho. Entonces, lo que queríamos contarles en esta sesión es que busquemos esas quick wins, esas situaciones en las que con poquito esfuerzo vamos a conseguir mucho beneficio. ¿Vale? Es un poco la idea que queremos transmitirle en la sesión de hoy. Si quieres ir a la siguiente, Yodra. Vale. Ok. ¿Qué código es mejor para ser refactorizado? De nuevo les invitamos a que en el chat pongan una de esas opciones que tienen por ahí. Una o varias, ¿vale? Bien, hay bastantes 3 o 4, 3 y 4. Muy bien. Alguien lleva la contraria. Bien, lo que queríamos ver es que nos estábamos encontrando en algunas organizaciones que el código complejo atrae a los developers como a las moscas. Ven un código complejo y tienen el gorro de refactorizar y dicen, este me gusta, este tiene 3 bucles anidados, gran complejidad ciclomática. Además el for no me gusta, voy a usar un for each o un map o un reduce, no sé qué. Y venga, a tocar ahí, a tocar donde no hay que tocar. ¿Por qué? Por el tema de retorno de inversión. Si tienes un código que es horrible, horrible, pero resulta que lleva ejecutándose desde el año de la polca y no falla, y además no hay que tocarlo porque no hay que hacer modificaciones, pues ahí no queremos tocar ese código. Lo abres, lo ves que es feo y lo vuelves a cerrar y lo dejas quietito. ¿Vale? Porque si no, va a ser todo lo contrario, va a ser tirar dinero de... entonces, dentro de que haya que tocar, ¿cuál tocamos? El que duele, puede ser el que tiene más bugs o el que estamos modificando porque requiere nueva funcionalidad. Y esto va a depender del negocio. Si los bugs son críticos y está haciendo que los clientes se vayan, tendrá más peso a tocar ahí. Pero ojo, arreglar bugs no significa necesariamente hacer refactor. A lo mejor haces el parche más rápido porque eso está quemando en producción y en ese momento no haces refactor porque es peligroso. Hay que entender esto también. Creo que ahora teníamos un ejemplito de código, ¿verdad, Yodra? Sí. Vale, ahí se aparecía Esto no, espera. en el Se me siguiente, sí. salió aquí. Vale. Muy bien. Sí, como para ir combinando un poquito la parte técnica, queremos seguir contándoles refactor de alto retorno de inversión. Y uno que nos gusta mucho es las variables explicativas, que tienes una condicional ahí, sobre todo que tienen OR o IN o negaciones, eso son diabólicas, ¿verdad? Cuando tienes una negación con un I, con un A en el álgebra de Boole, yo me equivoco siempre. Entonces, a la vez que está funcionando y tal, ¿qué puedes hacer? Extraes toda esa condición a una variable y esa variable es la que acabas poniendo ahí que me acabo de dar cuenta que tenemos un pequeño bug en la slide porque en el if le falta un is, pero bueno, debería ser if is no sé qué, en realidad es la misma variable que está por encima. Y el shortcut para extraer eso, nosotros usamos mucho IntelliJ o cualquiera de los sabores de JetBrains, sería control alt V. Este es buenísimo, o sea, igual les parece que es una chorrada, pero tiene un ROI muy alto. Si quieres ir a por la siguiente. Vale, pues otra preguntita. ¿Qué debemos refactorizar primero?
el código más complejo, el más fácil de cambiar, el que está provocando una incidencia en producción, el que está duplicado. Y de todo, 2, 3, 4, 4. Sale mucho 4, ¿no? Tenemos mucho 4, sí, curioso. Sí. Vale, aquí el que está duplicado es el que más comenta y el que está provocando una incidencia en producción, creo que es el siguiente. En este caso, nosotros pensamos que es el que es más fácil de cambiar, ¿no? ¿Por qué no el que está provocando una incidencia en producción? Pues porque, como decía bien Carlos antes, muchas veces cuando trabajamos en backs de producción, no podemos tener demasiado tiempo para refactorizar, sino perdemos mucho valor, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco el problema, solucionar el problema y subir rápidamente para no perder clientes, usuarios, etc. Por eso un poco aquí esta pregunta con la anterior están un poco alineadas y en esta sería lo que es más fácil de cambiar, ¿no? Sí, con el código duplicado es lo que dicen los libros. Por eso mucha gente dice el código duplicado porque es lo que te dice la teoría de refactor. Pero en nuestra experiencia el código duplicado, sobre todo cuando es un código muy simple, que son 4 líneas que alguien hizo copia and paste del párrafo 7 veces, en realidad es lo menos dañino que me he encontrado. O sea, siempre lo que me encuentro que hace más daño es las abstracciones que son incorrectas, complejas, la overengineering, el decir, no, este software, mira, cambias una línea en un XML y ya en vez de pilotar aviones, vale para vender en Amazon. Vale, eso sí que es doloroso. Entonces creo que está muy mitificado el código duplicado y que a veces no es tan problemático. O sea, si lo enfocamos desde el punto de vista del ROI, lo más interesante es que cambies lo que sea más fácil de cambiar. Porque si te enfocas en lo que es más difícil, te va a suponer una barrera de entrada más dura a la hora de cambiar. Si es muy difícil y en tu mente está que es muy difícil, no lo vas a cambiar. Si es muy fácil, tienes más oportunidades de cambiarlo, más te vas a sentir con más ganas de cambiarlo. Y ahí teníamos el siguiente refactoring, ¿no, Yodra? Exacto. Siguiente sería, perdón, el extract method. Y bueno, muchas veces nos encontramos con métodos demasiado largos, incluso a veces tiene, bueno, que hacer scroll y tienen lógicas bastante complejas que se podrían seguramente extraer a otro ámbito. Seguramente hemos visto ciertas cosas como que se diferencia fácilmente un bloque, ¿no? Un bloque de código, ya bien separado por espacios tanto arriba o abajo, o con un comentario que indica ya qué es lo que está haciendo ese bloque, ¿no? Justamente ahí ya nos está diciendo algo el código, en ese comentario, esos espacios, esa separación en bloque. Entonces, una de las cosas que podemos hacer que también nos aporta mayor beneficio, pues es hacer esto, extraer a un método, ¿no? Como bien vemos en el ejemplo, pues la parte de asociar un usuario con un amigo, o hacer un amigo, se extrae un método independiente, el cual pues ya bien podemos reutilizar en otras partes del código o simplemente generar más semántica, ¿no? Esto nos ayuda a encapsular los bloques, que como comentábamos antes, tenemos bien distinguidos seguramente en nuestro código, y dividir en métodos más pequeños que hacen simplemente pues, una cosa, ¿no? En este caso, perdón, el shortcut que utilizamos para las IDEs de JetBrains es el mismo que hemos estado utilizando en los anteriores,
pero simplemente cambiando la letra. Y una forma fácil de recordarlo es pues que este es para method pues m, variable v y así. O b pequeña, perdón. Qué bueno. Vamos a por la siguiente preguntita, que tiene que ver también con el fácil y difícil. Acabamos. ¿Qué código es más fácil de refactorizar? Y ahí pueden ver las respuestas y elegir y volcarlas en el chat. Son muy expresivas esas exclamaciones. Qué bueno. Pues con esto lo que... ¿Sí? Unanimidad. Sí, está claro. Está claro. Con esto queríamos contarles una técnica que hacemos en LeanMind y que hace muy poquita gente y tiene un ROI brutal, que es que cuando empieza la jornada de trabajo, si el día anterior estuviste escribiendo código, dedica 2 minutos a leer ese código de ayer. Y entonces es fascinante porque verás qué código que escribiste tú y entonces dirás, pero no puede ser, yo no elegí ese nombre para ese método, esa variable. O sea, alguien vino y lo cambió por la noche, ¿no? Y te chocará. O sea, esa sensación que tienes cuando lo abres de 6 meses o un año y culpas a alguien y después te das cuenta que eres tú, bueno, también pasa cuando es el día anterior, que pasa que en menor medida. Entonces, sobre el test y refactorizar hablaremos un poquito más adelante. Ahora vamos con eso. Entonces, lo que es muy interesante a los refactors que estamos viendo aquí, el rename, el extraer un método y los que vamos a ver una variable explicativa, este que vamos a ver ahora en código, es lo que les animamos a hacer todos los días al principio del día un poquito, que eso no lleva nada de trabajo, si además lo hacen de forma automática con el IDE. En algunos casos, y si tienes un lenguaje como Java y un buen IDE, en muchos casos puedes asegurarte que no se rompe nada aunque no tengas test. En algunos casos, ¿vale? No en todos. Y tienen un súper alto retorno de inversión. Creo que ahora tocaba el inline, me parece. Ahí está, muchas gracias. Exacto. Este es uno de los que son también favoritos para hacer refactor matutino, que de verdad les recomiendo muchísimo que hagan el refactor matutino 10 minutos, 15 minutos a la mañana. Les puede cambiar la vida eso. Que muchas veces hacemos una extracción de método que está mal, que ese método realmente no es una unidad. Y eso lo vemos porque tiene un nombre muy raro. A lo mejor el nombre es súper concreto o súper abstracto, genérico, es un nombre tipo process o generate o cosas de ese tipo y te das cuenta que es un problema. Entonces hay que deshacer el método. Y aquí es un ejemplo que vemos aquí, ¿no? En la parte de arriba estás llamando un método que dice more than 5 late deliveries y te pones a ver que dentro pone mayor que 5, ¿no? O sea, que no está aportando ningún nivel de abstracción superior a lo que ya te dice dentro del método, o sea, absolutamente nada nuevo. Cuando esto pasa, si el método no aporta absolutamente nada nuevo de abstracción, puedes decidir eliminarlo. Y con inline lo que te lo sustituye en lo que sería el cuerpo del método, lo coloca en las llamadas y te lo hace también automático el IDE y es fabuloso esto. Pasa mucho cuando queremos hacer clean code y entonces hemos leído que todos los métodos tienen que tener 5 líneas y vamos ahí a lo loco haciendo supermétodos pequeños que no van, que no son abstracciones correctas y entonces después hay que hacer lo contrario, hay que hacer inline, ¿vale? Nos gusta mucho este refactor. ¿Quieres pasar al siguiente? Sí. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo medio recomendarías refactorizar cada día? En sus apuestas. Wow, 5 horas. 30 minutos. Lo necesario. Casi unanimidad también por aquí. Exacto. Aquí un poco nosotros recomendamos pues al menos de nuestra jornada laboral unos 30 minutos mínimo. 30 minutos no nos suponen gran cosa de nuestra jornada y nos pueden ayudar con los pequeños refactors con más retorno de inversión, ¿no? A mejorar el código y hacer que no se nos vaya de las manos, ¿no?
Por supuesto, es una recomendación, no es una ley ni escrita en piedra para nada. Y quizás un rango para trabajar en esto pues podrían ser entre 30 minutos y 2 horas, ¿no? Sobre todo para tener como un pequeño límite que no se nos vaya de las manos el refactor, que muchas veces empezamos y quizás llevamos ya 3 horas y se nos está yendo un poco de madre. Pues tener un rango, ¿no? Habrá días también que seguramente no lleguemos ni a los 30 minutos y hagamos un par de cambios, revisando el mismo código de ayer, como comentábamos. Con todo esto que estábamos viendo hasta ahora de refactors, al final lo que estamos haciendo es reestructurar nuestro código y seguramente detectemos métodos que quizás podrían ir en otra clase. Para llevarlos, pues podemos utilizar este tipo de refactor, que es el mover un método a otro sitio, a otra clase, a otro fichero. Y por ejemplo, si antes preguntabas a un objeto de un usuario por su fecha de nacimiento para hacer un cálculo de su edad y hacer otro tipo de implementación de esto, de cálculos y demás, pues quizás ahora podemos tener un método único, ¿no? Como veíamos antes, extraer ese cálculo a un método y teniendo ese cálculo de la edad en un método único, pues nos damos cuenta que puede ir dentro de la misma clase de usuario, ¿no? Y que en el resto de sitios donde lo estábamos utilizando, llamemos directamente al usuario y en lugar de preguntarle por su fecha de nacimiento, preguntarle directamente por su edad. Un ejemplo de ir moviendo, ¿no? Ir reestructurando nuestro código y colocando donde mejor nos encaja, ¿no? Sí, nos preguntan, se comenta por el chat sobre cuando no hay que refactorizar y yo humildemente, si lo pienso en mí mismo, yo siempre escribo código que hay que refactorizar. O sea, no hay un día que yo escriba un código que yo lo abra al día siguiente o a la semana siguiente y diga, precioso, ¿no? Qué obra de arte escribí, ¿no? Siempre abro el código y lo leo y digo, ¿qué demonios es esto? ¿Cómo puede ser, no? O a lo mejor no es grave, pero digo, "Oh, este nombre no es exactamente así, es un poco diferente". Entonces yo siempre creo que el refactor tiene que ser cada día un poquito. No, no mucho, no es rizar el rizo. De hecho, todos los refactors que le estamos proponiendo son muy rápidos de hacer. Pero si no lo haces ningún día, en algún momento pierdes el control y entonces forma ahí una bola de nieve. Ahora teníamos y vamos a por la siguiente pregunta de estas Sí. diapositivas. Quizás ahí también decir que como todos los días vamos aprendiendo un poco más del negocio, pues va a ser mucho más fácil que detectemos eso. A mí me pasaba bastante y de hecho yo lo cuento en clase que justo lo que decía Carlos, que yo muchas veces tiro del blame, ¿no? De ver quién hizo algo y me sorprendo muchísimas, pero muchísimas veces, porque soy yo misma. Qué bueno que recordaste ese punto, Yodra, que a veces, aunque tú lo hagas con el mayor esmero del mundo, el negocio te es muy ajeno, el sector para el que estás escribiendo ese software, y 6 meses más tarde, cuando ya tienes un montón de código en producción, te das cuenta que lo que creías que se llamaba A, pues se llama B realmente. Y necesitas volver al código y reflejar ese know-how y que se quede en el código. Y esto te pasa por más que lo quieras hacer muy bien. O sea, el paso del tiempo te va permitiendo aprender. Exactamente. Ya está la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, esta es otra pregunta interesante y quizá un poco controvertida, que cuando tenemos que tocar un código que es muy antiguo, para no decir legacy code, vamos a decir que es un código más viejo que un carro, y además es crítico. Ese código está dando dinero, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué opción de ahí les parece que para refactorizar, qué haríamos en ese caso? Me gusta mucho la respuesta. Muy bien.
Sí, el común de la industria es el número 2. O sea, eso lo hizo fulanito, pues mira, que se busque la vida fulanito y lo arregle. ¿Vale? Ese es el estándar de la industria. Si no, obviamente tendremos que escribir test y sobre eso hablaremos un pelín en la siguiente. Pero la verdad que queremos ser muy realistas con esta presentación de que nosotros trabajamos con muchas empresas que no tienen test y no por eso vamos a dejar de refactorizar todo el rato. Primero vamos a intentar añadirlos y estas cosas, pero lo que sí es obligatorio para nosotros es que trabajemos en parejas o en mob. O sea, vale, para mí es más importante decir, este refactor hay que hacerlo, es más importante decir, bueno, vamos a hacerlo entre varias personas, incluso que decir, vamos a escribir test primero. O sea, si puedes escribir test primero, perfecto. Pero desde luego lo que no puede ser es que lo toque una sola persona. Que lleve un valiente, ¿no? Haciendo un poco ahí de Rambo y diga, venga, déjenme el código a mí. Eso es lo que no se puede hacer con un código que es crítico y es complejo. Entonces, siempre pongan gente ahí que hace falta. Ok, aquí tenemos les brindamos otro refactor pequeñito, pero muy potente, que son las cláusulas guarda, que también es a veces controvertido porque en el punto en que antiguamente se decía que las funciones solo debían tener un punto de salida, un return únicamente. Y esto tenía sentido porque se venía de la programación de los GoTo y querían estructurar y no querían que hubiera tanto salto. Y a veces tienes que liberar la memoria y estaba bien hacer un free, ¿no? Llamar a la función free para liberar memoria. Pero hoy en día eso ha cambiado mucho. Entonces vemos que en el código de la izquierda cuesta mucho más de seguir que en el código de la derecha cuando metemos varios return. En este caso concreto no son como tal cláusulas guardas, en verdad. Lo que hemos hecho, ahora que me doy cuenta, hay un montón de ejemplos de cláusulas guarda que serían más obvios, que es que en plan de, oye, si el parámetro que recibo es null, no puedo hacer nada más, tengo que salir de la función, ¿no? O si es vacío. Y te quitas anidamiento de if. Pero otras veces, sin ser cláusulas guardas, te clarifica mucho el poner más return. Y lo bueno de esto es que también IntelliJ te propone estos refactores automáticos. Si tú colocas el cursor en el if y en el if, en el else, él te propone invertirlo, cambiar la estructura para que una cosa vaya antes que la otra y eso te va a permitir también reducir la complejidad que tiene y llenarlo. Bastante. Eso sí, aquí entramos ya en un terreno donde es muy fácil equivocarse. Por lo tanto, si lo vamos a invertir, que sea con el IDE, que sea automático, y vamos a hacerlo con test, ¿vale? Porque si no, pues la podemos armar muy gorda. Vale. ¿Cuándo es el mejor momento para refactorizar? Muy bien. Sí, exacto. Como bien veníamos comentando, cada día es bueno poder refactorizar, ¿no? Y dedicar, como decíamos, unos minutos para mejorar nuestro código de ayer y que no se nos vaya demasiado de las manos. Quizás un poco, también podríamos incluso decir la parte 4, pero tal y como comentábamos antes, muchas veces esto no va a ser posible, ¿no? Entonces, en caso de ser posible, de que podamos tocar refactorizar esos bugs, pues genial. Si no, también se podrá hacer a posteriori, ¿no? Seguramente, pues hoy resolvamos un bug, lo subamos a producción y mañana, ya que aprovechamos que tocamos ese código hoy, mañana hacemos un pequeño refactor de este, ¿no? Y lo vamos mejorando. Además de encontrarnos muchas veces con if-else animado, también encontramos if que evalúan varios tipos de condiciones, parecido
al que veíamos, uno de los que veíamos al principio, en el que se encadenan demasiados operadores lógicos como el AND o el OR, ¿no? Esto requiere que tengamos un esfuerzo mayor a la hora de estar leyendo el código, de saber exactamente qué es lo que estamos evaluando en cada momento, si es la primera parte de la condición, la segunda, etcétera, y qué es lo que tenemos que hacer. En este ejemplo es un poco sencillo porque el cuerpo incluso no es tan grande de la condición, pero uno de los refactors que se propone también es de componer esto en pequeños métodos y tener completamente el if, la condición completa en un método y cada uno de los then también, ¿no? De este modo simplificamos el if, ¿vale? Quizás para hoy, ¿no? Para algo corto, pero seguramente que mañana podamos ir de nuevo a la condición y mejorarla un poquito más y ya mejorarla de forma encapsulada, ¿no? Y trabajar con cada parte de esta evaluación, de este algoritmo. Para esto reutilizamos directamente. No, que reutilizamos directamente el refactor del Stroud method. No sé si querías añadir algo. Que me di cuenta ahora que también esto ayuda a trabajar dos principios que se comentan en Implementation Patterns. Ken Beck habla de que intentes tener el mismo nivel de abstracción en todas las líneas de un método, y eso aquí se consigue porque tienes un nivel de un nivel de abstracción muy alto en el if, pero también cuando entras dentro de ese bloque también es un nivel muy abstracto, y también en el else. Y eso hace que el código sea bastante fácil de leer. Y otro principio más que en este ejemplo se ve, que es el de separar la lógica de control de flujo de la lógica que es de cálculo, de operativa. Que eso es lo que ese principio está metido en algunos lenguajes como Erlang, de pattern matching, donde directamente no tienes condicionales para ver qué método llamas porque vienen en pattern matching en los métodos. O sea, es un enfoque bastante interesante. Entonces, este principio lo puedes aplicar aquí también, porque, o sea, que tienes el código donde ves el control de flujo y los cálculos están aislados en un sitio donde solo hay cálculos. Es bastante interesante. Bueno, esta es fácil, ¿no? ¿Qué responden a esta pregunta? El líder técnico, por Dios. Muy bien, de esta podemos pasar adelante muy rápido. Podemos ir al snippet de código ya si quieren directamente. A ver qué otro teníamos siguiente. Vale, acá tenemos uno que nos gusta bastante, que a veces tenemos ristras de datos que van juntos a todos sitios. Entonces, una cosa que podemos hacer automáticamente, además de mandar a refactorizar el Scrum Master, como dicen por acá por el chat, podemos coger esos parámetros y decirle al IDE que los meta en un objeto. Y disculpen si no están viendo desde México porque nosotros usamos otros verbos acá en España. Entonces, metes esos objetos parámetros juntos en un objeto y el IDE lo hace solo, automáticamente te hace ese refactor introduce parameter object, tanto IntelliJ como Eclipse, y seguramente lo hagan más IDEs también, por supuesto en ReSharper. Lo hacen solo, es una pasada, se los recomendamos bastante. Pero solo cuando vean que eso ocurre en más de un sitio, ¿vale? No estemos metiendo aquí ingeniería que es demasiada, ¿vale? En muchos sitios. Me preocupa un poco cuando hablamos de orientación a objetos y polimorfismo y estas cosas, de empezar a meter complejidad en el código y abstracciones que luego lo hagan más difícil de entender. Eso está muy bien hacerlo, pero cuando estás muy seguro de que eso es así, de que ese concepto existe, que esa metáfora se entiende, y, en fin, es bastante delicado.
Bueno, ya se van acabando las preguntitas. Antes de refactorizar, deberíamos... Viniendo de la anterior mesa redonda, bien, no siempre. Exacto, escribir test automáticos que aseguren que no rompemos nada. Como bien decía Carlos antes, a veces esto no es posible y bueno, lo que podemos hacer es asegurarnos de que tenemos una buena batería de pruebas manuales para comprobar que no estamos rompiendo nada. Quizás eso, el código no nos permite en ese momento hacer estos test automáticos, pero sí tenemos que cubrir de algún modo que no vamos a romper nada y esto solo lo podemos hacer con un plan de pruebas, ¿no? Una buena batería de pruebas manuales. En este caso, tenemos unos métodos quizás que reciben como parámetro diferentes atributos de un mismo objeto, ¿no? Podemos pasar directamente el objeto en lugar de pasar cada una de las propiedades y que sea el propio método quien haga las llamadas o consulte a esa entidad, a ese objeto, qué es lo que necesita de él. Este refactor no es automático completamente, pero sí podemos apoyarnos un poco en el IDE con algunos de los que hemos visto anteriormente para irlo haciendo paso a paso. Y aquí tenemos algunos de los pasos que tendríamos que hacer. Por un lado tenemos nuestro método que recibe de un mismo objeto una propiedad y el propio objeto. Y lo que nosotros hacemos, el primer paso sería sobreescribir o duplicar este método, ¿no? Cambiando la firma y pasándole directamente el objeto completo de employee. Luego debajo, pues bueno, podemos coger exactamente el break para que no cambiemos nada del cuerpo de nuestro código, ¿no? Ok, tenemos ahí nuestro método nuevo que ahora mismo no está siendo llamado por nadie. Y el segundo paso sería que nuestro antiguo método o el método original llame a este nuevo método, pasándole solamente lo que necesita, ¿no? De este modo, bueno, aquí terminamos nuestra jornada laboral y tenemos que desplegar este código, tenemos que subirlo, no pasa nada, no rompemos nada. Está todo funcionando correctamente porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Por último, al día siguiente, queremos terminar de hacer el refactor. Podemos aplicar directamente un inline sobre el método antiguo, que tenemos aquí arriba, y aplicando un inline va a cambiar todos los clientes que utilizaban este método, van a utilizar, como bien decía antes Carlos en la parte que explicó el inline, el cuerpo de este método. Por lo tanto, van a utilizar nuestro nuevo método, con la nueva firma. Y de ese modo ya tendríamos nuestro refactor aplicado. Quería comentar un poco cositas al respecto del refactor anterior. Esta diapositiva que está así del tema de los test. Porque la idea que les queremos transmitir es que más pragmatismo que dogmatismo. Si en software todo se puede hacer, si tuvieras dinero y tiempo infinito. Entonces lo que encontramos es que las organizaciones no hacen más refactor porque encuentran que no tienen el tiempo o el dinero. Eso, las personas que están programando creen que no tienen tiempo o dinero. Entonces estamos planteando aquí una estrategia para darles un apoyo para que digan sí se puede refactorizar. Y aunque no sea perfecto. Entonces, a veces los test no se pueden escribir, no significa que sea matemáticamente imposible escribir test, pero a lo mejor significa que el equipo va a estar 2 semanas escribiendo test automáticos
para poder hacer refactor. Entonces no van a refactorizar. ¿Vale? Entonces, aunque la regla te diga las buenas prácticas, primero pones test automáticos y luego refactoriza, nosotros estamos encontrando que es interesante poder ofrecer alternativas, como decir, bueno, si haces este refactor totalmente automático, aunque no tengas test, bueno, ahí este va a funcionar siempre bien. En este lenguaje, con este entorno, siempre va a ir bien. Y si no, por lo menos tienes un plan de pruebas manual, una hoja de cálculo, que te diga, mira, tienes que levantar la aplicación y hacer clic, clic, clic aquí, rellenar esto y tiene que pasar esto. Y al menos tienes eso, ¿vale? Porque si nos ponemos en de que, mira, no, aquí nadie refactoriza hasta que no hay un test. La mayoría de los sitios no van a refactorizar. O sea, una cosa es la literatura, lo que nos gustaría y lo que pasaría si tuvieran recursos infinitos. Y otra cosa que les queremos proponer aquí es un enfoque muy práctico. Y yo creo que hay veces que con un plan de test manual se pueden refactorizar muchas cosas que permiten mejorar el código. O sea, sí hay que probar las cosas a mano, tienes que tener un plan de pruebas a mano, pero no siempre va a poder ser automático y creo que hay que vivir con ello. Que no significa que sea la forma de hacerlo, pero si no tienes recursos, es mejor eso que nada. Carlos, Yodra, nos quedan 5 minutos, pero creo que podemos seguir de largo hasta el mediodía porque es la última del turno, así que con confianza. Nos queda una preguntilla, ¿no? Sí, bueno, en el chat nos dicen que el change signature estaba por ahí. Sí, hay muchos refactor pequeñitos que vale. Yodra, no sé si ves algo en el chat sobre lo que quieras comentar. No había estado leyendo, la verdad, perdón. Sí, hay un montón de técnicas buenas para testar, el approval testing, snapshot testing, hay un montón de cosas, todo lo que puedes usar está bien, pero es importante. Una cosa que siempre digo a developers cuando hay una cuestión así de discusión sobre los recursos que tenemos, que pienses que ese desarrollo lo pagas tú con tu dinero. A veces soy un poco así de crudo, decir, bueno, ¿tú lo pagarías? ¿Tú pagarías a un equipo de desarrollo para que haga esto que tú pides? Y a veces eso hace que la gente piense un poco, ¿no? Y intentemos ser más flexibles y más pragmáticos a la hora de buscar soluciones, porque al final estamos aquí para ayudar al negocio, no estamos aquí para hacer un código perfecto. Estamos para conseguir el mayor impacto positivo en el negocio, para intentar no cometer fallos en producción, que el mantenimiento sea el mejor para que nuestra vida como developer sea la mejor y la de los que vengan detrás de nosotros mejor. Todo eso de acuerdo. Pero eso hay muchas formas de hacerlo. Hay que ir bastante la mente. Y ya si no había bastante polémica con esta charla, que ya veo que sí que hay. Por ejemplo, no sé, es que no hay mucho tiempo para abrir micrófono, la verdad, pero... Como digo, podemos quedarnos hasta el mediodía, así que podríamos abrir micrófono, o primero prefieren leer las consultas del chat, no sé. Claro, es que vemos que belleza o calidad, o sea, lo que tendremos que aterrizar qué significa calidad. ¿Vale? Lo que significa, porque hay cosas que yo veo código que la gente me dice que es calidad y es over engineering. He visto mucho código donde la gente me dice, mira, un código de una calidad y es over engineering en un montón de casos. O sea, ¿con qué me quedo yo? Las 4 reglas del diseño simple de Ken Beck. El código es sencillo, tiene las menos partes posibles y pasa los tests. Y tiene buenos nombres. Para mí eso es calidad. Bueno, les planteamos que las herramientas de refactor que hemos encontrado dependen un montón del lenguaje. ¿Vale? Y el lenguaje, si ahora mismo de todos los que hemos probado, el que mejor va es Java. Porque incluso Kotlin, siendo de JetBrains, no va muy fino, no tiene tanta cantidad de soporte de refactor en IntelliJ Kotlin, a pesar de ser la misma compañía, como tiene Java. Y por supuesto, tengo amigos que son amantes de Vim. A mí me encanta Vim para scripting o para cosas del sistema y tal, o Emacs, pero ciertamente para refactorizar no es una buena herramienta, ¿no? O sea, no tiene el nivel que tienen las herramientas como puede ser IntelliJ, ReSharper o incluso Eclipse. Y también lo de Git lo sacamos porque nos parece muy interesante que
cuando estamos haciendo refactor hagamos muchos commits, ¿vale? Si algo funciona, hacemos un pequeño cambio, los tests pasan, test automáticos o manuales pasan, verificamos que eso está bien, hacemos un commit y lo guardamos. Esto es súper importante. No queremos hacer un commit de 3 semanas de trabajo de refactor, ni siquiera de 3 horas. Cada 5 minutos, cada 3 minutos hago un commit. Porque en algún momento a lo mejor necesito volver atrás y no lo sé. Si yo no he hecho commits, ¿dónde es el punto bueno atrás que funcionaba? ¿Cómo lo sé? No lo sé y pierdo mucho tiempo. Entonces, nosotros hacemos un montón de micro commits a la hora de refactor. Cada pequeñito cambio, commit, 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 commit. Y yo creo que no nos quedaba más, ¿no? Creo que quedaba una. Si alguien tiene una reflexión, ya Open Mic Sebastián, de repente algo para compartir. Sí, si quieren. No sé si No sé si, no prefieres sé si pasar soy a... yo Sebastián, pero yo soy Sebastián. No, nada, me gusta lo que se está... me parece que todas estas cosas que Carlos y Yandra están tirando acá, da para un montón de conversaciones satélites, digamos. Que todo lo que están escribiendo en el chat es súper interesante. No tengo mucho más para decir. Me gusta todas las conversaciones derivadas de esta conversación principal, de esta charla que están proponiendo los chicos. Yo creo que si tuviéramos mucho más tiempo para hablar, entenderíamos en lo concreto qué queremos decir con calidad y seguramente no nos sería difícil ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo, entonces calidad a lo mejor para mí es una cosa, para ti es otra, para el product owner es otra. Es complicado eso, la Carlos, verdad. no sé, o sea, como dices, calidad tiene varias facetas y aquí es una opinión muy personal y un factor de calidad, así como puede ser un factor de calidad performance, rapidez de ejecución, un factor de calidad es mantenibilidad y creo que en ese sentido el refactor apunta a la calidad en cuanto la mantenibilidad es uno de sus conceptos. Es uno de esos. Pero incluso la mantenibilidad es que hay que desgranarla mucho, porque ¿qué es más fácil de mantener? Un bloque de código que se ha copiado y pegado 7 veces, pero es muy sencillo, o una jerarquía de clases de 4 niveles con un montón de clases hermanas y no sé qué. Y en un microservicio, o en 7 microservicios. Es que, no sé, hay que hilar muy fino con esto, ¿eh? Que a mí me causa más daño el exceso de ingeniería y el hecho de que no hay test que casi cualquier otra cosa. Las peores cosas que yo veo son no tener test y la ingeniería demasiado compleja. Bueno, si quieren cerramos, más que nada por la grabación y es que sería para hablar aquí un montón de horas, pero les agradezco mucho que hayan participado tanto. Hemos sido 60 y pico personas, un montón de tiempo aquí, es un gusto. De un montón de países, es una pasada. Creo que ha sido una